Bueno, buenas tardes oficialmente, como decimos siempre, vamos a dar comienzo, bienvenidos a esta nueva cursada de Aplicada 1. Ya ustedes en realidad comenzaron con el profe Ariel el martes, el cual conocen del primer cuatrimestre. Eh, Conmigo, bueno, obviamente por ahí me habrán visto en la facultad, en el pasillo, en algún momento, o quizá no, porque hace ya 2 años que no vamos a la facultad, así que es probable que o me hayan tenido en algún curso de ingreso o algo por el estilo. Bueno, mi nombre es César Echeverría. Con Ariel venimos trabajando hace varios años en esta materia, la cual la vamos modificando y haciendo algunos tipos de cambios en función de la experiencia que vamos tomando con los distintos cursos. Así que más o menos hay algunas cosas que están más o menos aceitadas. Las cuales hoy les voy a contar, si posiblemente Ariel algo les contó, pero bueno, yo les voy a contar. Vamos a aprovechar que está Ariel acá conectado, sobre todo hoy vamos a hacer una clase introductoria y informativa sobre cómo nos vamos a mover en la materia, ¿sí? Para empezar, bueno, esta materia es una materia que podríamos decir que es la primer materia o casi la segunda, si tomamos el dispositivo como tal, en la cual ustedes tienen un acercamiento real a los componentes de electrónica. Es decir, vamos a empezar a armar circuitos y vamos a empezar a medirlos y vamos a a cubrir requerimientos con respecto a circuitos electrónicos con componentes tales como resistencias, transistores, etcétera. Y eso es por el lado de los que de la autopista, por llamarlo de alguna manera, de lo que son componentes, de lo que son circuitos, lo que son cálculos, y también la parte instrumental, la cual ustedes alguno habrá quizá manejado, pero bueno, seguramente con el tema de la pandemia menos aún, no han tenido un acceso fluido al laboratorio, con lo cual implica que no han tenido un acceso fluido e intensivo con respecto a todo lo que es el instrumental, sobre todo lo que es osciloscopio, tester o ese tipo de instrumento. Los cuales la manera más práctica de aprender a utilizarlos es precisamente utilizándolos sobre un circuito real, ¿sí? Muchas veces la teoría está buena, pero el hecho de poder manipularlos suele resultar un poco más práctico. Eso, obviamente, como ustedes saben, se nos va a presentar como un escollo en esta cursada por una cuestión de que, lo que estábamos charlando con el profesor, estamos en esta disyuntiva de qué hacemos con respecto a las clases de laboratorio. Bueno, vamos a tomarnos un poquitito, vamos a tener un poquito de paciencia, vamos a desarrollar con el profesor Ariel todo lo que podamos en forma teórica y estamos muy esperanzados de que en algún momento del año que puedan acceder al laboratorio y poder llevar a cabo alguna práctica. Eso vamos a tomarlo con tranquilidad. Total tenemos como para movernos en la parte práctica con simuladores y ese tipo de cosas. Bien, como bien leen ahí, dice esta materia utiliza los dispositivos vistos en la materia de dispositivos electrónicos. Ustedes en la materia de dispositivos con Ariel estuvieron trabajando sobre los dispositivos como tales, digamos, analizándolos fundamentalmente de puertas adentro, por llamarlo de alguna manera. Cómo se comportaban estos dispositivos desde la física electrónica, desde el movimiento de los electrones, de los huecos, de las distintas magnitudes puestas en juego en estas maravillosos componentes como son los transistores, los cuales cambiaron para siempre la electrónica, ¿no? Bueno,
Nosotros en este caso vamos a salirnos de la parte interna y vamos a considerar a estos instrumentos casi como si fuese una cajita, digamos, como si fuese una cajita negra, y vamos a analizarlo desde sus patitas, desde sus conectores hacia afuera, porque los vamos a conectar y vamos a conformar y armar circuitos con ellos, y vamos a aprovechar la funcionalidad del dispositivo con sus aplicaciones. Entonces, esa va a ser la diferencia sustancial que existe, una de las diferencias sustanciales que existen con respecto a la materia anterior, ¿sí? Es una materia, en este caso, resulta muy bueno que Ariel esté también en esta materia, porque al ser los mismos profesores, podemos trabajar con el mismo criterio. Entonces eso redunda en algo muy interesante. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a trabajar con estos circuitos, ahora vamos a profundizar un poquito más, vamos a hacer algunas gráficas. Vamos a trabajar con conceptos como ganancia de tensión. Yo se los voy a marcar ahí. Fíjense que ahí dice ganancia de tensión. Vamos a ver de qué se trata esto. Es un tema fundamental en nuestros circuitos. Ganancia de corriente, impedancia de entrada, impedancia de salida y respuesta en frecuencia. Estas cinco definiciones las vamos a aplicar bastante a los circuitos en sí. Vamos a calcularlas, vamos a analizarlas, vamos a encontrar que hay circuitos que tienen un potencial en alguna de ellas y en detrimento de otras. Entonces, dependiendo cuáles son los requerimientos que nos piden, vamos a utilizar un circuito u otro en función de estas definiciones, de estas 5 definiciones que estamos viendo acá. Obviamente que hay muchas más, pero estas son las más importantes, ¿sí? Entonces, este sería un poco el corazón de la materia, ¿sí? Es trabajar con componentes que ustedes vieron en circuitos, los vamos a interconectar entre ellos, vamos a armar circuitos, y una vez que los circuitos estén armados, vamos a calcular y analizar las 5 definiciones estas, entre otras cosas, ¿sí? ¿Quedó claro más o menos un poco de qué se trata esto? ¿Vamos bien? Estoy preguntando. Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Ahora vamos a charlar un poquito también sobre esto del intercambio entre nosotros, ¿no? ¿Cómo vamos a manejarnos con eso? Bueno, el equipo docente, con los horarios correspondientes, ya ustedes lo tienen, pero es bueno que quede registrado en este PDF. Esto que estoy mostrándoles acá, abro un paréntesis porque no les conté. Yo básicamente me manejo con esto que es una pizarra. Esta pizarra yo voy escribiendo acá, como están viendo ahí. Eso se graba en un archivo PDF y automáticamente termina la clase, o ese mismo día o al otro día, yo les subo a la página al grupo de WhatsApp el PDF con las pizarras que escribimos en la clase. A su vez, todo va a quedar registrado. En este momento estoy grabando. Yo después ese video lo subo a YouTube, porque mandarlo crudo a WhatsApp no pasa por una cuestión de capacidad de la aplicación. Entonces yo lo edito y lo subo que Ariel también hace lo mismo, ¿no? Lo subimos a YouTube y después le pasamos por WhatsApp la dirección de YouTube donde está el video de la clase, el video de la clase o algún otro video que nosotros consideremos que les puede servir. Esa va a ser la metodología de trabajo. Es decir, WhatsApp va a ser, el grupo de WhatsApp que armamos va a ser nuestro canal de comunicación. Ahora vamos a ver cuál va a ser el otro, ¿no? Pero ese va a ser el canal fundamental. La clase la vamos a desarrollar por Zoom, como esta, ¿no?
Nosotros tenemos la posibilidad en la facultad de que tenemos la versión paga de la aplicación Zoom, con lo cual implica que no tenemos problema de tiempos. Así que nosotros podemos estar todo el tiempo que querramos en la clase. Bien. Ahí tienen los horarios, los jueves de 18:30 a 22:15. Acá me parece, Ariel, acá está mal, ¿no? Es antes, ¿no? De 16 a... Justo se fue, profe, dijo en el chat ahí. Ah, bueno. Bueno, esto después lo consultan bien con él. Lo consultan bien con él, me parece que era 18:45, si mal no recuerdo. Bueno, después no hay problema con eso, porque en definitiva el horario de entrada es 16. Bien. A ver si está en el chat, entonces vamos a poner el chat acá. Tengan un poquitito de paciencia porque estoy jugando con esto. Acá. Participantes. Más. Los dejo un rato para luego Ariel. Perfecto. Estoy haciendo una prueba conectando una tablet también, por eso les comentaba eso. Bueno. Vamos a esto que esta primera clase por ahí es un poquitito densa desde el punto de vista informativa, porque básicamente yo lo que quiero es la primera clase transmitirle toda la información de la organización de la materia, así ya les queda a ustedes claro el tema y no hablamos más del tema. Pero las otras clases de acá en adelante por ahí no van a ser tan así densas, digamos. Bueno. Esto lo voy a leer. Dice, la presente planificación se realiza con el fin de adoptar las actividades prácticas y teóricas de la materia electrónica aplicada a 1, en el marco de la situación de aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto en todo el país, dividido en distintas fases según sea la situación particular de cada región en función del número de contagios positivos de su población con el COVID-19. Esta adecuación no implica el cambio de objetivos generales y particulares establecidos para la materia, sino que se trata de adecuar o adaptar algunas actividades que no se pueden desarrollar en forma presencial por la situación antes mencionada. Por ello, se reemplazará a las actividades que se desarrollarán en el laboratorio en forma grupal por actividades individuales a realizarse en primera medida por simuladores, dejando abierta la posibilidad de continuar con dichas actividades en el laboratorio con el instrumental necesario cuando éste se habilite nuevamente. Hay que tener presente que el objetivo de las universidades es continuar con el dictado de las clases en forma virtual y en función de la experiencia adquirida en el primer cuatrimestre se decidió continuar con la misma modalidad. Esto ustedes ya lo saben, pero es importante siempre remarcarlo. Bien. Vamos a meternos ahora sí en la materia. ¿Cómo venimos hasta acá? No hemos hablado mucho, no hemos dicho muchas cosas, pero fundamentalmente quiero saber si están, cómo venimos hasta ahora. Después vamos a charlar un ratito en forma individual con cada uno. Ahora bien. Excelente. Bueno, esta materia está dividida en 8 unidades, ¿sí? Las cuales pasamos a detallarlas en este momento. La unidad número 1 dice señales y fuentes de señal. Esto se hace una... Hoy vamos a ver algo sobre este tema, ¿no? ¿Cuáles son las señales y las fuentes de señal que vamos a utilizar en esta materia? Unidad número 2 es el transistor bipolar con señales fuertes. Esto está muy asociado, se van a encontrar con cosas que han visto en dispositivos. Toda esta parte de señales fuertes. Después viene toda la parte de transistor bipolar con señales débiles. Recuerden que el bipolar, cuando digo transistor bipolar, estoy hablando del BJT. Recuerden que hay dos tipos de transistores, el bipolar, que es el BJT,
el que ustedes por ahí han manejado, han visto, que es ese de 3 patitas chiquitito, como el 2222, el 545, bueno, hay un montonazo, ¿no? de estos transistores muy utilizados. Y después existe el transistor unipolar, que son todo lo relacionados con los FET. Los FET, los MOSFET, ¿sí? Todos esos transistores estarían lo trabajaríamos en la unidad número 4. Hoy día, en la actualidad, estos transistores, los BJTs, han perdido un poco de campo. No se utilizan demasiado, o sea, salvo en hobbyistas o en la universidad que estamos enseñándolos. Pero la electrónica de hoy día, la electrónica miniaturizada de hoy día, está trabajando con otro tipo de transistores, como por ejemplo estos. Son por lo general transistores unipolares. De todas Y por maneras... ejemplo, profe, ahí ponerle amplificadores y eso también se hacen con los unipolares nomás. Sí. Básicamente, tanto bipolar como unipolar se pueden utilizar para hacer exactamente lo mismo. Pasa que, es decir, yo puedo hacer un amplificador con un bipolar, puedo hacer un amplificador con un bipolar. Puedo hacer un interruptor con un bipolar, puedo hacer un interruptor con un unipolar. Sucede que dadas las características que ustedes estudiaron en dispositivos de ambos, hay unos que se comportan mejor. Por ejemplo, si yo quiero armar un interruptor, la famosa llave electrónica, dada la conformación interna del dispositivo, funciona mejor hacerlo con un unipolar. De hecho, toda la electrónica de compuertas, de todo ese tipo de integrados, eso ustedes lo vieron en digitales, ¿no? Sí, digitales. Sí, digitales. Se hacen con unipolares, ¿sí? No perdamos de vista que la electrónica en sí, ya que estamos, vamos de a poquito hablando un poquito de la electrónica que vamos a trabajar. Son llaves que se cierran y se abren, ¿sí? La electrónica digital, ¿sí? Y el unipolar es un elemento que funciona muy bien en ese aspecto. Hay un circuito particular para conformar un interruptor, una llave, con un transistor, y el unipolar ahí se mueve como pez en el agua, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ahí tenemos una aplicación interesante. Tienen una impedancia de entrada muy grande, con lo cual implica que, por ejemplo, en los operacionales se usan, todo lo que es microcontrolador, microprocesador, está conformado con unipolares. Por eso les decía hace 2 minutos que el bipolar ha perdido terreno. Pero, ¿qué pasa? El bipolar fue el primero que empezó ¿sí? Cuando estos 3 científicos en la década del 40 descubrieron el semiconductor, y a partir de la unión PN de esa unión pudieron determinar las características de esta unión, y bueno, fue un cambio, una revolución en la electrónica. Bueno, eso fue el bipolar, ¿sí? Entonces antes las amplificaciones se hacían con lo que se llamaban válvulas, y cuando esta gente encontró esto, bueno, a partir de ahí fueron todo bipolar, hasta que en un momento se descubrió luego el unipolar. Y empezaron a ver que había características que lo superaban ampliamente al otro transistor. Sí, vieron como decía Isaac Newton, que la ciencia y los científicos avanzan sobre hombros de gigantes, ¿no? O sea, es como un escalón, ¿no? Uno se va subiendo arriba del otro, y así avanza la ciencia en general, ¿eh? Sobre el conocimiento de uno, uno puede mirar más adelante. Bien.
es la unidad 4. La unidad 5, ¿quedó claro eso? Que no sé si algún compañero, que ya Sí, de a poco voy a ir conociéndole la voz. Si estuviésemos en el aula, enseguida los conozco porque tengo buena memoria visual. Pero estos 2 años de trabajar en forma virtual me ha agudizado un poco también el oído, y llega un momento que suelo conocer las voces, así que ya los voy a identificar por las voces. Vamos con la unidad 5. La unidad 5 se llama configuraciones especiales, fuentes de corriente a transistores y cargas activas. No se preocupen por esto, que ya vamos a llegar. Estos son circuitos, precisamente se llaman así, configuraciones especiales, porque son circuitos que son muy particulares, y cumplen funciones fundamentales en otros circuitos. ¿Qué pasa? Nos vamos a encontrar que después hay circuitos que pasan a formar parte de un circuito más grande. Por ejemplo, una fuente de corriente o una carga activa pasa a ser parte de un amplificador diferencial, por ejemplo. ¿Sí? Y ese amplificador diferencial pasa a ser la etapa de entrada de un amplificador operacional. Y ese amplificador operacional pasa a ser parte de un amplificador de instrumentación. ¿Sí? Es decir, nosotros vamos a trabajar con el circuito más pequeñito del bipolar, conformado por el bipolar, que esto ya lo vieron ustedes, un bipolar con 4 resistencias, que se polariza y todo este tema. Y después vamos a ver que eso pasa a formar parte, es un ladrillo en una gran pared. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar con estos ladrillitos. No vamos a analizar una pared, eso después queda para más adelante, no en esta materia. Bueno, estas configuraciones especiales son ladrillitos especiales. Son ladrillitos especiales, la fuente de corriente, la carga activa, hay otras. ¿Sí? Hay otros. Bien. Después la unidad 6 es el famoso amplificador diferencial. El amplificador diferencial, o también podríamos llamarlo como un circuito especial, digamos. Es un circuito que tiene una particularidad. Se utiliza para una cierta situación. ¿Sí? No es un amplificador de audio. Es un amplificador, se llama diferencial, porque amplifica diferencias, rectas. Entran 2 señales y este amplificador, o sea, tiene 2 entradas, 2 patitas. Por cada una de esas patitas entran 2 señales. Bueno, lo que amplifica esto es la resta, la diferencia de las dos. ¿Sí? Literalmente la diferencia de las dos. Diferencia desde el punto de vista algebraico de resta. ¿Sí? Bien. Después viene el tema del amplificador multietapa. Este tema es un tema que nosotros va a ser yo no sé si es el corazón, pero si no es el corazón de la materia, está muy cerca. Esto vendría a ser como una pequeña pared en función de lo que le estaba contando recién. Es decir, son la suma de distintos ladrillitos para conformar un amplificador multietapa. Piensen lo siguiente, haciendo la analogía otra vez con la pared. Si yo quiero tapar un agujero pequeño, con un solo ladrillo lo tapo. ¿Sí? Ahora, si yo quiero tapar un agujero grande, voy a tener que poner varios ladrillos. Desde el punto de vista electrónico, esta analogía la podríamos decir. Si yo quiero hacer un amplificador que me amplifique poquito una señal, o me amplifique no mucho una señal, uso una etapa sola, un solo bipolar. Ahora, si nosotros necesitamos amplificar una señal mucho, grande, es decir, si yo tengo un grupo de rock y quiero hacer una señal, un recital en un estadio de fútbol, por decir algo, bueno, no necesariamente un estadio de fútbol, en un bar, pero quiero que se escuche power, bueno, voy a necesitar amplificar bastante la señal. Bueno, con un ladrillito solo no me va a alcanzar, voy a necesitar armar una pared. Conectar varios transistores juntos. Eso se llama multietapa. Voy conectando un ladrillito con otro ladrillito, con otro ladrillito, con otro ladrillito y conformo, ¿sí?, un amplificador multietapa. Esto lo vamos a trabajar bastante. Y por último, las fuentes de alimentación. Este es un tema que
depende cómo venga la cursada, a veces llegamos a darlo y a veces no. De todas maneras es un tema que no tiene mucho o sea, es interesante, pero hacemos un poquito de historia si quieren. Cuando yo estudiaba hace 3 millones de años, las fuentes de alimentación se hacían, se construían, se diseñaban de una determinada manera, con unas tablas, con unas curvas, ¿sí? Resulta que no estaba mal, obviamente, que estaba perfecto. Lo que sucede es que después la electrónica avanzó, apareció la computadora, aparecieron los software, las aplicaciones, los integrados, y las fuentes de alimentación pasaron a ser algo más sencillo de diseñar. Esto no significa que lo que se hacía antes que no se usa más ni nada por el estilo, simplemente que es un tema que por ahí, bueno, por eso está en la última unidad y solemos, preferimos hacer hincapié en otras partes de la unidad del programa y no en fuentes de alimentación. Abro un paréntesis acá, esto lo vamos a charlar también a lo largo de la cursada. Esto es un comentario interesante desde el punto de vista de la electrónica, ¿sí? La electrónica es un área, en el caso de la ingeniería, ¿no? Que ha avanzado mucho y a su vez es como que se ha embalado desde el punto de vista de los circuitos, la tecnología. ¿Embalado qué significa? Significa que muchas veces uno no alcanza a analizar una determinada área, un determinado tema, y ese tema ya salió una nueva versión, más moderno, mejor, más barato, etcétera, etcétera. Con lo cual implica que la electrónica, en el caso sobre todo de ustedes que van a ser futuros ingenieros, va a tener mucho de ustedes desde el punto de vista de estudiar digamos, aprender a estudiar por sus propios medios. Es muy probable que todo lo que ustedes vean, o gran parte de lo que ustedes vean en la universidad, cuando vayan al campo, digamos, de juego, digamos, a jugar el partido real como ingenieros, se van a encontrar que la cosa ha cambiado. Pero ¿qué pasa? Ustedes van a tener las herramientas necesarias como para poder avanzar en ese camino que nunca lo han visto. Un camino totalmente desconocido, con elementos totalmente desconocidos, pero que tienen como base, ¿sí?, toda la teoría que ustedes han visto en la carrera. La teoría y la práctica, obviamente, ¿sí? Entonces ustedes, esto tiene que ser los pilares de la futura construcción, ¿sí?, de la futura casa. Pero tengan presente esto que les estoy contando. No es lo mismo reparar un televisor hace 20 años atrás que reparar un televisor o diseñar un televisor hoy día, o un celular o lo que sea, ¿sí? Piénsenlo por ese lado. Esto me voy a meter, digamos, por llamarlo de alguna manera, en contarles un poquito lo de Ariel. Esto obviamente que ya lo habrán charlado con él, pero bueno, ya que está acá en la pizarra, lo charlamos rápidamente. Esto después lo definen con él. Las actividades que van a hacer en la parte práctica, va a ser una apoyatura conceptual del temario de la materia, van a resolver trabajos prácticos de gabinete y van a resolver, vamos a ponerlo entre comillas, resolución de trabajos de laboratorio. Nosotros con Ariel tenemos una manera de trabajo, esto también es importante que lo tengan presente, en el cual yo estoy a cargo de la teoría y Ariel está a cargo de la práctica, pero hay ciertos momentos de la cursada que eso se cambia, ¿sí? Es probable que Ariel también les dé algo de algún día, algún tema teórico se los dé Ariel y yo les haga algo de práctica o viceversa, ¿sí? En ese sentido, la materia es como si fuese una sola.
Yo le voy dando la teoría y Ariel hace la parte práctica, pero va a haber algunos temas que quizá, si decidimos con él, que él quiera darlo en forma teórica, lo dará él. Así que eso ténganlo presente. Bien. Esto lo paso rápido porque lo charlan con él. Acá, bueno, acá estos son los trabajos prácticos que habitualmente hacemos. Esto, a ver si está conectado. Bueno, no está Ariel, se los nombro, pero lo dejo para que lo charlen con él. Básicamente van a trabajar con estos trabajos prácticos, ¿sí? Repaso de polarización de transistores bipolares, que esto es repaso porque eso lo vieron en dispositivos. Después vamos a hablar de la recta de carga. Van a hacer un trabajo práctico de ganancia de corriente, un trabajo práctico de ganancia de tensión, uno de cascada, uno de alta frecuencia. Y FET y MOSFET, recuerden que son los unipolares, ¿sí? Eso lo van a ver con él, pero repito, esto lo van a definir con él. Bueno, esto lo paso. Bien, vamos con el calendario. En esta oportunidad, en esta cohorte 2021, digamos, teniendo en cuenta los feriados y el cuatrimestre, nos van a tocar 15 clases de teoría y 15 clases de práctica. Acá tienen las fechas, repito, esto se lo subo al WhatsApp en breve, ¿sí? Hoy o mañana ya está subido al WhatsApp. Bueno, la teoría, que son los jueves, la primera clase es hoy, el 12 de agosto, y así tenemos las distintas fechas de las clases. A esto hay que quitarle clases de exámenes, clases de recuperatorio, clases de laboratorio, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos como modalidad de trabajo que en líneas generales la clase número 15, que es jueves, el último día, ¿sí? Acá cerramos las notas. Acá cerramos las notas. Salvo que pase algo, que exista algún caso particular que se necesite evaluar más allá de la fecha de cierre del cuatrimestre, que es un caso muy particular, obviamente que lo tomaremos, pero no va a ser, repito, dada esta situación de la pandemia tampoco podemos asegurar demasiadas cosas, pero en la medida de lo posible, mientras podamos, el 25 de noviembre, que es jueves, todos ustedes tienen que tener la nota cerrada, ¿sí? Último día de clase. Y ahí es último día de trabajo de la materia. Ojalá que podamos lograrlo, ¿no? Eso no sabría decirle. Bien. Vamos a la metodología de trabajo. Vamos a trabajar clases virtuales vía Zoom, Discord, Meeting, etcétera. Pero en realidad Discord y Meeting no lo estoy usando, ¿sí? Esto la verdad que está hecho del año pasado, así que quedó ahí, pero en su momento habíamos trabajado con Discord. Después como el Zoom se cortaba, trabajábamos con Meeting. Y después usamos también varias plataformas, pero hasta que apareció el Zoom pago, y bueno, listo, ya está. Trabajamos, estos dos no los utilizamos. Estas dos plataformas, ¿no? Así que nos vamos a mover por Zoom. Vamos a exponer videos y documentos en la modalidad virtual. Vamos a resolver cuestionarios, los cuales deben enviarse al docente vía mail o WhatsApp. Hago una aclaración acá. Mi experiencia en estos 2 años me lleva a que el medio más eficiente, más práctico, más ágil para intercambiar información de todo tipo es el WhatsApp. Por eso armé el grupo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que como medio de comunicación e intercambio de información con ustedes, voy a utilizar el WhatsApp, ¿sí? Voy a utilizar el WhatsApp.
Salvo que lo pautemos de antemano, que si bueno, el práctico número tal me lo mandan por mail, bueno, fantástico. Esa va a ser una situación. Pero si no, todo por WhatsApp. Todo por WhatsApp. Si alguno de ustedes 10 tiene algún problema con el WhatsApp, obviamente me lo tiene que decir ya, hoy mañana, de alguna manera comunicarme que no se puede comunicar con WhatsApp, porque ahí, si no, va a estar complicado. Vamos a tener que buscar otra manera. El mail yo lo utilizo fundamentalmente el día del examen. Ahora vamos a charlar sobre el examen. Porque el examen yo sí lo mando por mail. Y también lo mando por WhatsApp. En forma individual. Pero lo mando como respaldo por mail. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a utilizar el mail. Bueno, conformación de un grupo de WhatsApp. Esto es lo que acabo de decir. El canal de YouTube donde subirán los videos de clases. Ya, si quieren, se pueden meter. Ya están todos los videos míos en mi canal. Ponen César Echeverría en YouTube y ahí aparece mi canal. Y ahí se van a encontrar con los videos de esta materia del año pasado. De todas maneras, yo voy a tratar, en la medida de lo posible, de subir los videos de este año también, ¿sí? No van a ser muy distintos a los del año pasado, como se podrán imaginar, pero si quieren ir viendo cómo son las cosas, en ese canal se van a encontrar con videos. No solo, yo tengo de varias materias, pero bueno, los de aplicada están ahí. Si se ingresan al canal, les pido que se suscriban, eso va a venir bien. Y bueno, y la idea es ir tratando de mejorar los videos, ¿no? Bien. Con respecto al material teórico, esta materia tiene la particularidad, o no tanto, pero es una característica de esta materia, que tenemos todo el material en forma digital. Entonces no van a necesitar estudiar de libros de papel. Obviamente que si alguno quiere estudiar con un libro de papel, no está de más, es fantástico estudiar el libro de papel. Pero dadas estas circunstancias, que no sé si la biblioteca está habilitada, eso no lo sé, no van a tener ningún tipo de problema en ese aspecto. Está todo en PDF, ¿sí? Así que no van a tener ningún problema. Entonces, todo el material yo lo armo en una carpeta y lo subo al Dropbox, que yo después les voy a... Para eso también uso el mail, para habilitarlos en el Dropbox, o esa misma carpeta también la tengo armada en Google Drive. Entonces ahí en Google Drive se van a encontrar con todos los PDF, ¿sí? Yo les voy a pasar el link ahora en el transcurso de hoy o mañana. Les paso el link y ustedes ya ingresan ahí y se van a encontrar con todo el material de todos los libros, los apuntes, etcétera, etcétera. Después obviamente que yo les voy a decir, ahí van a encontrar material, van a usar, qué sé yo, el 10%, el resto del material no lo van a usar. Pero bueno, yo les voy a decir qué leer o qué no. Si vamos con este último párrafo. Si nosotros necesitamos enviarles a ustedes algún archivo demasiado grande, no sé, un video o algo, lo que sea, que no lo podamos mandar por WhatsApp, que no lo podamos mandar por mail, por el tamaño, entonces lo vamos a hacer a través de esta página que se llama WeTransfer. Es una página gratis que se puede subir hasta, me parece que era 2 GB, si mal no recuerdo. Vamos con el tema de la evaluación. Bueno, esto que está acá es parte de la planificación, digamos, es toda la parte formal, digamos. Los alumnos serán evaluados en consonancia con los objetivos de la asignatura, teniendo en cuenta todas las instancias del proceso de aprendizaje y atendiendo a su desempeño a lo largo del mismo, tratando de determinar en ellos el grado de desarrollo de las habilidades inherentes
a diseñadores de circuitos electrónicos como una consecuencia natural de dicho proceso. Bueno, bla bla bla, bla, la modalidad, el estudio, la ordenanza. Bueno, vamos a trabajar con dos instancias evaluativas. Instancia evaluativa puede ser un examen escrito, puede ser un examen oral, puede ser un laboratorio, puede ser un práctico. Escrito de estas dos instancias evaluativas, una sí o sí va a ser escrita, va a ser un examen escrito. Una de ellas. La otra, solemos hacer, esto todavía no lo tenemos definido con Ariel, pero posiblemente lo que solemos hacer es que ustedes le entreguen a Ariel un trabajo que él decida, así un trabajo evaluativo que englobe gran parte de la materia, entregará un informe, eso lo resolverán con él se los corregirá, van haciendo un feedback y de vuelta hasta que esa instancia está terminada. Y esa sería la segunda instancia evaluativa. Y la tercera instancia evaluativa, digamos, cada una de esas dos instancias va a tener su correspondiente recuperatorio, obviamente, un solo recuperatorio. Y para aprobar la materia, sea por promoción o sacar la boleta, van a tener que rendir un coloquio. Ese coloquio es en forma individual y vamos a estar los dos con Ariel, ¿sí? Nosotros lo que hacemos la última semana, martes y jueves, dividimos, en este caso somos 10, yo creo que vamos a llegar con dos grupos, hacemos una conexión por Zoom, vamos a estar Ariel, yo y al que le toca, y charlamos en líneas generales con algunas cosas que a nosotros pensamos que nos han quedado alguna duda con respecto a ustedes. Ariel ve, por ejemplo, cosas que han fallado en el laboratorio, en el trabajo práctico, yo veo cosas que han fallado en el examen, entonces charlamos un poquito sobre eso. Quédense tranquilos que llegado el momento nosotros les vamos a explicar bien todo qué es lo que tienen que estudiar, qué no, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí o sí tienen que rendir el coloquio. Oral. Bueno, 6 es la nota para aprobar. Perfecto. Bueno, esto acá habla un poco sobre las resoluciones que se han tomado desde la facultad con respecto a esto de la presencialidad, etcétera, etcétera. Pero esto es muy dinámico, ¿no? Más ahora que no sabemos cómo se va a continuar desarrollándose este tema de la pandemia. En función de los protocolos y bueno y de posibles presencialidades en la facultad, bueno, esto que están leyendo ahí es bastante dinámico, así que estemos atentos a medida que va pasando el cuatrimestre, viendo cómo se va desarrollando la dinámica de la pandemia y en función de eso, cómo se va desarrollando acá en nuestra ciudad, ¿no? Y en función de eso, vamos a ir adaptando la materia a la presencialidad o a la virtualidad. Pero piénsenlo en un, no sé, 80 o 90% que al menos la teoría va a ser toda virtual. No creo que tengamos la posibilidad de hacer presencialidad. Bien. Terminamos la presentación de la materia, digamos. Obviamente que seguramente me están faltando cosas. Es probable que en alguna otra clase se me acuerde de algo, se los comente, pero va a ser algo puntual. En líneas generales, el grueso de toda la presentación, organización, información, metodología de trabajo, metodología de evaluación, conformación del equipo de trabajo, etcétera, estuvo presentado en
en este espacio que llevó una horita de conversación.